Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, doc. ¿Se escucha bien ahí o no? Sí, se escucha bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Qué dieron hoy, chicos? En el teórico. Hiperclaridades. Sí, Doc, disminución de la opacidad. Ok. ¿Le cuesta la materia entender o le es difícil o cuál es la dificultad o van bien? Y hasta ahora bien, Doc. Por ahí ver todas las imágenes mezcladas de la primer clase, por ejemplo, sí me confunde un poco, pero cuando usted va explicando yo entiendo. Ok, sí, está bien. No, con la primera vez no es que va a salir una experta. Nadie sale experto con la sola vez. Simplemente que ir mirándose. A mí también me costó en el principio un montón. Pero hay que estar en constante revisión, mirando, siempre. Consultando los libros, consultando todo lo que podamos, lo que tengamos a nuestro alcance, vamos a consultar siempre. ¿Ahí se ve bien? Para comenzar en un minuto, arranco. Sí, Doc, se ve. Se ve bien. Es el tema que voy a desarrollar hoy. Voy a ser un poco bien claro, conciso y sencillo, y también ustedes van a ir participando. Hablen, no tengan miedo, como siempre les digo, sáquense, porque después les toca rendir o hablar y se le va a hacer difícil, más vale ahora. Bien, por el tiempo comienzo. Vamos a hablar de mediastino y cardiovascular. Primero siempre lo normal y luego lo patológico. Ese es el primer concepto a que tienen a seguir. Para hablar de mediastino habíamos dicho en la primera clase, creo que se lo dije cuando vimos una placa de tórax, una radiografía de tórax frente. Siempre son dos conceptos. La parte central que corresponde al mediastino y a ambos lados del mediastino las regiones pleuropulmonares, pleuropulmonares a ambos lados. Y con respecto al mediastino, trazo esa línea imaginaria que corresponde a la columna. ¿Qué parte? Las apófisis espinosas. Voy para atrás un poquito. Acá veo las apófisis espinosas. Ahí, ahí, ahí. Esa es la estructura a evaluar, ¿no es cierto?, con respecto a la columna y al mediastino. Después, ¿qué?
La equidistancia, una vez que trazamos imaginariamente, siempre hablando, la distancia que sean iguales con respecto a las clavículas para hablar de una posición correcta del paciente. Para ver los campos pulmonares, ¿qué debemos despejar? Las escápulas, omóplato, que deben estar fuera del área torácica. ¿Vamos? O de ambos hemitórax. El mediastino, por definición, la región media o central del tórax, de la caja torácica. Pero aquí vamos a observar, estamos viendo una radiografía tórax frente, y como vimos al principio, vamos a observar qué densidad tiene el mediastino para ustedes. Básicamente, predominantemente, ¿qué densidad tiene? Densidad agua, doctor. Exacto, densidad agua, muy bien. Opaco, ¿no es cierto? Densidad agua, densidad líquido. Repito yo y ustedes también hagan oído. ¿Está bien? Muy bien. Recuerden que son imágenes planares, entonces vemos superposición de estructuras, tanto anterior a posterior. Como podrán ver, tiene alta densidad la estructura ósea de la columna. Siempre debemos ver la columna a través del mediastino, por lo menos, dicen los libros, 5 o 6 primeras vértebras dorsales. Pero hoy en la radiografía digital ya prácticamente ver toda la columna. O sea, hay conceptos antiguos, por decirlo, pero que se mejoró con la tecnología y ya podemos ver prácticamente todo. Bien. Repito, el contorno derecho del mediastino representado por dos arcos que vemos aquí en la parte superior, la vena cava superior y la aurícula derecha, en este esquema, como vemos aquí. Y el contorno izquierdo del mediastino, tres arcos. El de arriba, el botón aórtico, el tronco, el del medio de la pulmonar, y después el otro, ventrículo izquierdo. Se lo señalo, tic, tic, tic. Esto corresponde al hilio pulmonar. Hilio pulmonar, ya lo vamos a ir viendo. Contorno derecho, la aurícula derecha. Y el contorno derecho superior, la vena cava superior. Se lo señalo con ese color para identificar las estructuras, en este caso venosas. El superior izquierdo, callado de la aorta. El del medio del tronco de la arteria pulmonar. Y el inferior izquierdo del contorno del ventrículo izquierdo. Normal estamos hablando. ¿Qué pasa en el perfil lateral? Pegado al esternón, la primera estructura que está en relación corresponde al ventrículo derecho, al contorno del ventrículo derecho, como vemos aquí. ¿Ah? Perfecto. El ventrículo derecho se desprende la parte de arriba del tronco de la pulmonar, que lo vamos a ver aquí. Perdón, acá. Contorno, ventrículo derecho, y aquí se continúa con el tronco de la pulmonar. Y esto corresponde a la división, ¿no es cierto?, de la derecha, y aquí continúa con la izquierda. Hasta ahí nomás llegamos, pero aunque veamos el tronco, es suficiente. Y en la parte de arriba, este callado, esta densidad opaca que hace acá en forma de arco y concavidad inferior, su borde, es esta estructura que está saliendo del ventrículo izquierdo, que va a pasar, se va a superponer la aorta ascendente y el callado de la aorta, que aquí lo vemos. Muy bien. La parte posterior del área cardíaca corresponde al ventrículo izquierdo. Y la otra parte a la aurícula izquierda. Se superpone acá. ¿Se entendió esa parte? Densidad, como dijo, radio opaca, densidad líquido, densidad agua. Muy bien. Bien esa apreciación.
Y aquí vemos una radiografía de tórax frente. Y aquí Ay, le una quise poner pausa. ¿Qué pasó? Ahora tengo tipo ganas de asentar eso. Voy a hacerlo en un tema. A ver, ¿quién está con el micrófono abierto? Luz. Perdón. Bien. Sigamos. Esta es una reconstrucción es decir, que reconstrucción 3D de estructura vascular, sobre todo venosa, del corazón. Vemos aquí el contraste, vena cava superior, o sea, estructuras internas, estamos viendo cavidades prácticamente, la parte interna por donde viaja el contraste, por cavidades, en este caso, estructura tubular, vascular, vena cava superior ingresando a la cavidad del ventrículo derecho. Del ventrículo derecho sale por medio del tronco de la arteria pulmonar y se divide izquierda, derecha. Y después ya parte del ilio todas las ramas de menor calibre. Este contorno que ustedes ven acá, esta convexidad y esta convexidad, se refleja en la radiografía. Esto es para que entiendan. Los dos contornos del lado derecho. Y el contorno, el del medio o el segundo, del arco izquierdo, corresponde a esto. ¿Ah? A esta convexidad, el tronco de la arteria pulmonar. Muy bien. Aquí van a ir ustedes definiendo, por lo menos identificar qué método es, qué estudio están viendo ustedes. ¿Qué estudio? Primero, a ver quién me dice. Una tomografía, doctor. Muy bien, tomografía computada. ¿Qué corte es? ¿Corte axial puede ser? Sí, señorita. Vamos a ir sumando tomografía computada. Axial. Perfecto. ¿Quién más? ¿Con contraste o sin contraste? Contraste a nivel mediastínico sería. Sí, contraste, exacto, un contraste y ventana mediastínica, perfecto. ¿Y qué corte es? ¿Alto, superior, medio o bajo? Epa. ¿Qué parece? Un corte Alto, superior. doctor. Alto, sí, perfecto. Esto es la parte del esternón, entre cuerpo y manubrio. ¿Y esta estructura? ¿Qué densidad tiene? Aire. Aire. ¿A qué corresponde? ¿A qué estructura? Tráquea. La tráquea. Tráquea. Y acá trae la tráquea un poquito a la izquierda, ¿qué es? ¿El esófago? Esófago. Muy bien. Acá tenemos el esternón, la grasa mediastínica anterior. Ve, esto es mediastino, se lo señalo. Mirá la pleura mediastínica. Finito, delgado. Después se continúa acá con la parietal. ¿Está? De un lado y del otro. Esto es grasa, tejido adiposo. Grasa mediastínica. Estamos en la parte superior. Por detrás del esternón siempre lo que van a encontrar primero es las estructuras venosas. Acá el tronco innominado. Izquierdo sería. Y acá va a confluir con el derecho para formar la vena cava superior. Por detrás de la estructura vascular, tenemos acá 3 vasos, un corte alto. Este es el tronco arterial brachiocefálico. Carótida primitiva izquierda y bien posterior y hacia atrás y hacia la izquierda, la arteria subclavia izquierda. ¿Está? Esas son las 3 estructuras posteriores arteriales. Muy bien, son distintos cortes para ir identificando cortes axiales. ¿Esto qué es, chicos? Músculo pectoral. El músculo recto anterior. Ah, ¿está corte alto? Ahí dijo tu compañero, que repita el compañero qué músculo es. El pectoral. ¿Qué pectoral?
Mayor. Menor. ¿Por qué? Mirá, ¿y este cuál es? El menor Ese. está por debajo y el mayor por encima. Ajá. Muy bien, perfecto. ¿Este qué hueso es? El omóplato. Exacto. ¿Y por delante qué tenés? El omóplato. El subescapular. Muy bien. ¿Y esto qué región es acá que estamos viendo todas estas estructuras pequeñas, redonditas? ¿Qué región es? Axilar, Doc. Sí, señorita. ¿Y estas estructuras que vemos aquí qué corresponde? Linfático puede ser. Nódulos. Nódulos linfáticos normales, ¿está? Pueden decir nódulos linfáticos normales o ganglios linfáticos normales, ¿está? Miren aquí también la grasa mediastínica, tejido graso adiposo, igual densidad con el celular subcutáneo. ¿Y estas pequeñas estructuras? ¿Qué corresponde? Linfático también. También a estructuras ganglionares linfáticas. Muy bien, normales. Avanzo. Voy para atrás. Lo mismo que estamos viendo, estas imágenes arteriales, en tomografía hacemos una reconstrucción 3D. ¿Está? 3D. Y aquí vemos una vista un poquito, no tan anterior, sino anterior, pero rotada también, ¿eh? Rotada. Para ver toda la disposición del callado. Aorta ascendente, porción horizontal o callado y la porción descendente. Las primeras que dan las ramitas colaterales son las coronarias. Después vimos que el tronco arterial brachiocefálico se va a continuar después con la subclavia y allá atrás la carótida primitiva. Independientemente, acá la parte superior del callado sale la carótida primitiva izquierda y más posterior la arteria subclavia izquierda. Estos son algunos vasitos intercostales. Una vista posterior de esta reconstrucción, ¿no es cierto? Vista posterior, ¿eh? Vemos porción vertical, horizontal y la descendente torácica, ¿eh? Después se continúa con la lumbar, perdón, la abdominal. Vemos la vista posterior, sobre todo aquí, aurícula, ¿tá? La aurícula izquierda, donde están llegando las venas pulmonares, superiores derecha e izquierda, y las inferiores. ¿Estamos? ¿Ven cómo podemos observar en distintas, por este método, distintas vistas en reconstrucción 3D, y podemos trabajarlo, observar. Corte axial, muestro mediastino. Todo esto es la pleura mediastínica que envuelve a todas las estructuras. También se refleja por toda esta. La grasa, en el espacio mediastínico anterior, y esta estructura. Este corte está pasando a nivel de la división de los bronquios, decía la altura de la carina. Porque acá tenemos un bronquio fuente derecho y el izquierdo. En el medio, la aorta torácica ascendente, y después desciende acá. A la izquierda, el tronco de la arteria pulmonar que se divide en su rama derecha, que va por delante del bronquio, es pre-bronquial, y la izquierda, aquí en este corte, va a cabalgar, es decir, va a ir por arriba del bronquio fuente. Esta estructura aquí es la vena cava superior. Ve que tienen otra forma, porque no tiene suficiente pared. En cambio, sí le da la forma y la estructura a la arteria aorta y a la arteria pulmonar. Son estructuras más firmes, por eso vemos estos contornos y la forma. En un corte coronal, vemos la tráquea con la división, el bronquio fuente principal derecho y el izquierdo que tiene una forma más oblicua y cóncava. Cabalgando al bronquio, lo primero es la arteria pulmonar izquierda y un poco por encima la arteria aorta, es decir, la porción del callado. Eso es normal en una vista frontal.
Por resonancia, lo mismo, si no tenemos la tomografía, mejor aún, aquí podemos ver en estos cortes tal o parasagital el callado de la aorta, todo su trayecto, porción vertical, horizontal y la descendente. En un corte coronal también podemos identificar el callado, porción vertical, callado, y cómo se distribuye en esta ramita. Acá podemos observar carótida primitiva izquierda y la subclavia cómo se desprende y se dirige hacia la región subclavia y región axilar. Muy bien, aquí podemos ver las cavidades contrastadas en un corte coronal de tomografía computada. Ventrículo izquierdo, callado, ¿perfecto? A la izquierda, la pulmonar, el tronco, y a la derecha, acá vemos la aurícula derecha, en este corte obviamente, y la vena cava. De aquí del callado ya podemos observar apenas ahí, toma el tronco brachiocefálico arterial. Y después aquí la carótida primitiva izquierda. Muy bien, normal. Si nosotros realizamos un corte bajo en el mediastino, como lo señala aquí en esta flecha, en la radiografía tórax frente y perfil, para traspolar, para tener una noción, ¿cómo lo vemos por tomografía contrastada? En este caso, porque tenemos una densidad elevada. En relación a la pared anterior del tórax, lo que primero se corresponde a las cavidades derechas, específicamente al ventrículo derecho. Y luego la aurícula derecha más posterior, siguiendo el eje que tenga el corazón. A la izquierda, luego, o sea, posterior a esto, pero en sentido posterior a la pared torácica de la izquierda, el ventrículo izquierdo. Y bien posterior, la aurícula izquierda. El ventrículo izquierdo de este contorno que estamos observando se corresponde aquí, en la radiografía. ¿Vamos? ¿Qué debemos tener en cuenta? En el área cardíaca, sobre todo, no nos debemos olvidar que la aurícula posterior, la parte más posterior del corazón, ¿está? Es decir, de la base, la parte más posterior, y va a estar en relación con esta estructura. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, chicos? ¿Vamos? ¿Cómo se llama el órgano que está por detrás de la aurícula izquierda? ¿Se El fueron esófago, todos? Doc. El esófago, sí. Y el esófago por detrás, ¿qué tenemos? La aorta descendente. Sí, señor. Avancemos. No se olviden de esas estructuras que son importantes. Habíamos dicho ya la relación, o el índice cardiotorácico, cómo lo habíamos sacado, trazando una línea imaginaria, que pasa por la columna. Por la Doctor, columna. ¿puedo hacer una consulta? Sí. ¿Puede ser que también el aumento de la aurícula izquierda desplace un poco la tráquea más arriba? Ahora vamos a ver con los ejemplos. Ya te va a llegar el momento, Enzo, y ahí va a entender cualquier cosa, me avisas, ¿sabes? Vale, muchas gracias, doctor. Bien. El índice cardiotorácico, como hemos dicho en clases anteriores, cómo sacamos la relación, trazando una línea vertical, imaginaria, a través de la columna, ¿cierto? Y después la distancia de allí hasta el lado derecho del contorno cardíaco y el izquierdo. Hacemos esa suma y lo dividimos por la distancia interna desde ambas bases, digamos, emitoras, ¿cierto? La parte interna. Y sacamos. Debe ser igual o menor a 0,5 el índice que nos va a dar, para tener una relación del área cardíaca con la caja torácica. Y ya vamos viendo ejemplos porque haciéndonos el ojo, no es tanto de regla, sino a simple ojo para tener una noción. Después los hilios pulmonares, estamos hablando normal siempre, el izquierdo
es más alto que el derecho. No estamos refiriéndose sobre todo a la estructura vascular, es decir, esta opacidad, densidad líquido que se refiere a estructuras vasculares. Lo mismo que el lado derecho, pero siempre la izquierda va a ser más alta. ¿Por qué? Porque va a estar en relación al tronco de la arteria pulmonar y a la rama izquierda, que siempre es epi, por encima del bronquio fuente izquierdo. Por eso lo vemos más alto. Es anatómico nomás. Si ustedes ven la radiografía lateral, la radiografía lateral, esta estructura redonda radiolúcida, radiotransparente, se corresponde con las estructuras bronquiales, bronquios, derecho e izquierdo. El inferior, este que está más bajo, es el inferior, el bronquio fuente del lado izquierdo corresponde. Bien, los ilios normales, siempre corresponde a estructuras vasculares de mayor calibre, y como habíamos dicho, a medida que se aleja del ilio, en la región media, se va dicotomizando y haciendo de menor calibre las estructuras vasculares, pero aquí ya llama la atención los ilios. Ven, repito, de mayor calibre, a medida que se aleja va disminuyendo de calibre. ¿Estamos? Esto llama la atención con respecto a un bronquio, por ejemplo, acá de mediano calibre. Siempre esto es mayor, obviamente va a ser patológico. Aquí también es el siguiente ejemplo, y aún más cómo aumentan las opacidades, ¿no es cierto?, o densidades en la región iliar. Pasamos a ver las patologías, tanto del mediastino como de la región cardiovascular. Y yo la dividí básicamente así a grandes rasgos para tener conceptos. Patología vascular. Y ahí tenemos tres grandes, los aneurismas, las disecciones y el tromboembolismo pulmonar. Y después la patología no vascular, que la llamamos los tumores. Comenzamos, y vamos muy despacito. Por ahí la radiografía resulta difícil, tenemos otros métodos que nos van a ayudar a aclarar. Radiografía tórax frente. Llama la atención la semiología radiológica, ¿no es cierto? Hay un índice torácico marcado a simple vista. Vemos que en el índice cardiotorácico, en el área cardíaca, el corazón, la punta se dirige al diafragma por una dilatación, es decir, apunta un poquito hacia abajo, pero en este caso corresponde, es decir, se despega un poquito también del diafragma, se despega un poquito y tiene una forma más redonda. Cavidades ventriculares aumentadas de tamaño, lo mismo que aquí, el contorno derecho y inferior de la aurícula. Esto semeja a un corazón bovino, de bovino. Se debe a una cardiomegalia severa por una miocardiopatía dilatada, que ya van a ir viendo con los distintos ejemplos. Cuando vean esto, piensen en una cardiomegalia severa por cavidades dilatadas cardíacas. Otro ejemplo, también a simple vista vemos un índice cardiotorácico aumentado. Y aquí, hoy en el ejemplo anterior vimos despegada un poquito la punta del corazón del diafragma. Y aquí tiene esta dirección. ¿Ya? Se dirige hacia abajo. Entonces recuerden que el lado izquierdo del contorno inferior se refiere al ventrículo izquierdo. Y si está agrandado se va a dirigir en este sentido. Del lado izquierdo. Se dirige hacia abajo, obviamente. Me va a ahorrar la parte del diafragma. O sea, no vamos a ver la punta. No vamos a ver la punta. ¿Y qué más podemos observar? Aparte de eso, que hay un aumento de la densidad pulmonar, sobre todo a nivel basal. Pero se manifiesta del lado derecho. ¿Por qué? Porque esta cavidad cardíaca está aumentada de tamaño y me va a tapar del lado izquierdo, me lo está superponiendo en esta radiografía tórax. Estas opacidades son de límites borrosos, y que corresponden, generalmente, cuando vemos opacidades, vemos que esta zona superior está aireada, pero esta zona de los pulmones a nivel de la base están ocupada por esta densidad opaca, es decir, hay un infiltrado alveolar. Corresponde, si vemos cavidades cardíacas aumentadas, a estas bases están congestivas y los ilios a su vez grandes,
corresponde a un edema agudo de pulmón por una insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, porque vemos esto, grande acá corresponde al ventrículo izquierdo aumentado. Más o menos esa es la semiología y la interpretación de estos pacientes, de estas patologías. Bien, aquí llama la atención también, tanto en la radiografía tórax frente como lateral, el índice cardiotorácico está aumentado. Miramos en conjunto, hay menor el espacio, acá retroesternal está disminuido, es decir, el área cardíaca acá se llega a contactar con el esternón, el contorno izquierdo, aquí está, la punta del corazón está algo elevada, algo elevada. Acuérdense que acá la parte anterior en el perfil corresponde al ventrículo derecho. Recuerden siempre, contacto ventrículo derecho está disminuido. Por eso eleva acá un poco la punta del corazón. Esta parte estaría el ventrículo, al estar el derecho, al estar grande, ¿no es cierto?, lo desplaza y rota un poquito, por eso vemos esto. Y vamos a tener en cuenta para decir en el frente el perfil, el lateral. ¿Qué otra cosa nos llama también la atención? El tercer arco, perdón, el segundo, el arco medio, que está bien prominente, grande. Acuérdense que ahí está el tronco de la arteria pulmonar. Y también vemos los ilios que están grandes, tanto aquí, en el lateral, como aquí también. ¿Y se debe a qué? A un corazón grande, cardiomegalia, y la hipertensión pulmonar, es decir, con dilatación de la aorta, perdón, de la arteria pulmonar del tronco, dilatación, y también vemos la rama del lado derecho e izquierda que la podemos observar aquí en el lateral, ¿no? Cardiomegalia e hipertensión arterial pulmonar. Bien, en la radiografía tórax frente, a simple vista el aumento del índice cardiotorácico, hay un cuarto arco en el contorno izquierdo. El primero está acá, aorta, callado. El segundo, arteria pulmonar. Y aquí estaría el del ventrículo izquierdo. Pero este acá está de más. ¿Da? En el lado derecho tenemos dos contornos. Este es la vena cava, este que está aumentado, y aquí vemos parcialmente la aurícula. Parcialmente la aurícula derecha. Miren en la tomografía lo que llama la atención. Esta. La aurícula izquierda. Mega aurícula izquierda. El estudio tomográfico contrastado. Recuerden en el centro, arteria aorta ascendente, y aquí posterior la descendente. A la derecha la aorta, la pulmonar, el tronco de arteria pulmonar. Y en este caso a la derecha la vena cava superior. Muy bien. Este arco aquí, que sobresale, el cuarto arco que le llaman, corresponde a esto, a este contorno. ¿Estamos? En esta tomografía definimos bien que corresponde a una mega auricular. Del lado izquierdo, ¿no es cierto? Cardiomegalia, más la dilatación o mega aurícula izquierda por insuficiencia valvular mitral. ¿Vamos? Avanzo cualquier pregunta. Y aquí creo que era, Enzo, una de tus preguntas, creo que aquí lo vas a entender, si no me preguntas. Radiografía tórax lateral perfil. Con relleno esofágico, dice. ¿Por qué? Esto, densidad, elevada densidad, opacidad. Le dimos vario, que ingiere, ¿no es cierto? Va por el esófago, y aquí hace una curva, el sentido posterior. Después se continúa. Tenemos que mirar todo. Estas estructuras con densidad metálica redonda corresponden a
reemplazo de las válvulas, tanto mitral como aórtica, y vemos cómo el esófago se desplaza en sentido posterior. ¿Por qué? Recuerden, en relación a la aurícula izquierda. Al estar aumentada de tamaño, dilata y desplaza al esófago en sentido posterior. Vamos a tener una cardiomegalia, ¿no es cierto?, por patología valvular aórtica mitral. ¿Está denso o no? Sí, doctor, muchas gracias. Bien. Patología vascular, aneurisma de la arteria pulmonar. Recuerden el arco allá arriba aórtico. Y esto acá que es prominente, ¿no es cierto?, el tronco de la arteria pulmonar. Y después el ventrículo izquierdo. ¿Ah? Pedimos estudios tomográficos y aquí vemos el diámetro, o el calibre, este corte axial se mide, perdón, es mayor en relación a la aorta torácica. ¿Estamos? Muy bien. Con respecto al aneurisma de la aorta, vamos directamente a las imágenes. Hay distintas formas y los diámetros aproximados, tanto en su porción ascendente como descendente. ¿Qué vemos aquí? Radiografía tórax frente. ¿Qué le llama la atención? A ver si se animan. ¿Qué le llama la atención? No quiero que me diga, la patología ya lo sabemos, pero vamos a ver una semiología radiológica. ¿Qué le llama la atención a simple vista? Le voy a dar una manito aquí, el ensanchamiento, ¿de quién? Del mediastino superior. Vean hacia arriba, no veo el arco de arriba. Puedo suponer que es esto, pero básicamente van a decir, está ensanchado el mediastino, ¿qué está pasando? Así nomás vamos a describir en una radiografía de tórax. Lo que nos llama la atención, ensanchamiento de la silueta aórtica, en este caso callado, o podemos decir del mediastino superior, podemos decir. Y podemos sospechar que corresponda a una dilatación aneurismática del callado de la aorta y de la porción descendente. Esto es frecuente en patologías de personas ancianas o ancianos, en este caso ven una mujer. Ensanchamiento, porque los bordes son lisos y generalmente tiene una dirección del trayecto de la aorta. Bien, tomografía. Corte a nivel de la tráquea, a nivel del callado de la aorta, con contraste, ventana mediastina. A la derecha, recuerden, vena cava superior. Esto es callado. Esto es la luz, el contraste viaja por la luz. Callado, viene a la altura del callado el corte axial. Y vemos esta dilatación sacular. Esto es la luz de la aorta del callado y aquí hace una dilatación. Esta es la luz. Pero todo esto es la pared que corresponde a un trombo. ¿Estamos? Todo es aneurisma dilatado, pero esto que no toma contraste de menor densidad corresponde al trombo. Y la luz de la aorta. Saco. Forma de saco, como de dedo. Como un dedo que se debilitó esa pared y formó. Pero calcificó y dejó una pequeña luz. Esto lo protege. Y aquí fusiforme, ¿por qué? Ya no tiene forma de saco, sino ya tiene una forma más alargada, fusiforme. Y todo esto del contorno. La luz es esta. Cuando no toma el contraste, corresponden a calcificaciones de la pared. El diámetro a simple vista es mayor a 5 centímetros. ¿Tá? En distintos cortes, obviamente nosotros vamos a tener todos los cortes para la reconstrucción para ver la disposición, la longitud y hasta qué segmento abarca. Y acá cuando tenemos reconstrucciones, obviamente nos ayuda la tomografía con reconstrucción 3D, la porción ascendente, el callado horizontal y la vertical.
Los vasos supraaórticos están de calibre normal, pero aquí vemos el ventrículo izquierdo cómo sale a través de la válvula aórtica la porción ascendente. Obviamente ya tenemos una dilatación de la porción inicial de la aorta. Eso con respecto a aneurisma. Vamos a la otra patología, la disección aórtica. Ya comenzamos con una emergencia, como te dice, dentro de los síndromes coronarios agudos, y el más común. Y la tomografía es el método que va a definir que podemos observar esta disección. Si lo pensamos, vamos a pedir. Con contraste, obviamente, con contraste, y vamos a visualizar el colgajo intimal, la doble luz, si es tan permeable, y la presencia o no de trombo, todo eso van a determinar. Y la extensión de la misma, asociada o no a dilatación. Entonces, en este esquema, como podemos observar, siempre la disección de aorta o de otra estructura se debe a una lesión de la íntima, es decir, la capa más interna de una estructura vascular, y la causa más frecuente son las hipertensión arterial, es decir, el vaso ya comienza a sufrir daño, ¿no es cierto? A sufrir daño, en esa íntima se debilita, entonces la presión, al debilitarse la íntima, la sangre hace una fuga entre la capa intimal y la media, y ahí se escapa y genera la doble luz. ¿Ah? Como indica la flecha acá, esto es el camino normal, pero donde hubo una lesión de la íntima, la sangre va por la falsa luz y comienza a extenderse. Como podemos ver aquí, en este corte tomográfico, la aorta ascendente ya hay un mayor calibre a simple vista, y esta es la íntima. Esta hipodensidad. Donde tengo mayor contraste, o sea, mayor densidad, corresponde a la luz verdadera, y esta es la luz falsa. Esto identificamos nosotros. ¿Qué correspondería a esta parte que vemos aquí? ¿Se entiende? Sí, Doc. Muy bien, sigo. Hay una clasificación, se las pongo, pero no deben saberla, pero aquellos que se dedicarán a esta parte la van a saber manejar mucho mejor. A veces comienza arriba, como acá, tipo 1, después o por debajo de la porción como es de la torácica, involucra a veces la abdominal, etcétera, etcétera. Pero es cómo clasificarla. A mí me interesa que sepan identificar esto, disección. ¿Estamos? ¿Puede haber asociado a aneurisma? Sí, pero esto es una emergencia conmigo, una disección. Sigo. Aquí podemos observar lo mismo, ¿eh? El callado está grande, está dilatado, y más esta línea hipodensa que corresponde a la disección. ¿Ah? Todo esto es aneurisma, dilatación. Esto hipodenso que no toma el contraste corresponde a trombo, y estas son calcificaciones en la pared. Calcificaciones, tiene densidad calcio y lo comparamos con el hueso. ¿Está? Esto es contraste en la luz falsa, esto es la luz verdadera. Puede haber calcificaciones, recuerden que estos son cortes axiales, y los trombos que marcan la hipodensidad. Muy bien. Miren en un scan tomográfico, cuando el paciente hace un rastreo y después la serie sin contraste, aquí tenemos un ensanchamiento marcado del mediastino superior, la serie sin contraste ya nos da un panorama de la aorta ascendente, aumenta el tamaño, neumática, el tronco de la pulmonar se mantiene en calibre normal, y esta es la porción descendente de la aorta con calcificaciones parietales. Una vez que administramos contraste, miren cómo se ve esa hipodensidad de la línea, que es el flap intimal o la disección. Tanto la porción ascendente, miren un corte axial, se continúa todo el callado, y la porción descendente, con contraste. Aquí ya se fue lavando, pasó unos minutos y se volvió a hacer otro rastreo. Esto, el contraste es alto, corresponde a la luz verdadera, y esta es la falsa, porque aquí el contraste se fue lavando, como decimos nosotros, se fue limpiando. Muy bien.
Podemos hacer reconstrucciones, mire cómo es el mismo paciente, la dilatación más el flap intimal, sobre todo en esta porción ascendente de la aorta torácica, una vista anterior y una vista posterior, cómo se va dirigiendo en sentido posterior, le podemos seguir todo su trayecto con reconstrucción 3D tomográfica. Pasamos a la otra patología vascular y última, el TEP, el tromboembolismo pulmonar. ¿Qué forma? Obviamente lo van a sospechar, porque no toda opacidad es TEP. Hay otras causas, pero aquí la vamos a sospechar. ¿Y cómo lo vemos en una radiografía? Tiene una forma de cuña esa opacidad y va a estar en contacto pleural. La base siempre es ancha, contacto con la pared, y la punta se dirige hacia la línea media. ¿Ah? Tiene estos nombres antiguos, no importa los nombres si recuerdan o no. Y no hay broncograma aéreo. Y no hay broncograma aéreo. ¿Puede ser patología pleural o extrapulmonar? Sí, puede ser, pero hay que tenerlo presente en el diagnóstico de cómo se presenta el tromboembolismo pulmonar. Otra forma de presentarse, generalmente son basales. Opacidades, en forma de cuña, sin broncograma aéreo. ¿Qué pedimos? Tomografía con contraste. Con contraste, aquí vemos una ventana mediastínica y vemos todo lo que realza con el contraste tiene una hiperdensidad, cavidades cardíacas y estructura vascular. Aquí vemos la rama derecha de la pulmonar. Y acá vemos un stop en un segmento pulmonar vascularizado que no va a estar vascularizado. Entonces no vemos contraste, pero vemos esta hipodensidad, una estructura vascular que no está perfundida, pero que la vemos sin contraste. Entonces esa es la forma que adoptan, forma de cuña, te dice, que es esta, que la vemos en radiografía opaca, y aquí en la tomografía nos aclara mejor. Acá hay un trombo que no permite el pasaje en este segmento, entonces hay una hipodensidad, no está perfundido este sector del parénquima pulmonar. Vemos aquí, siempre con contraste, repito, tronco de arteria pulmonar, a la izquierda nos llama esto, hipodensidad, que se refiere a un trombo dentro de la luz de la arteria pulmonar. Obviamente hay afectación a distintos niveles, a veces pequeño, ven aquí, todas estas ramitas vascularizadas, pero esto es parcialmente una hipodensidad. Estos son pequeños estructuras vasculares, bien perfundida, el contraste entra en la película. Pero miren aquí, ya hipodenso, no toma contraste, vemos en los distintos cortes, axial, parasagital, el coronal, como vemos, y la hipodensidad que se refiere al trombo en la luz. Obviamente en este sector aquí no va a estar ventilado, por eso vemos con densidad. ¿Qué densidad tiene con respecto a esto? ¿Densidad qué decimos? Densidad de partes. ¿Cómo? Partes blandas. Exacto, densidad de partes blandas la comparan con los músculos, pero bien en contacto pleural, forma de cuña aproximada. ¿Vamos? ¿Puede haber un poquito de derrame en el TEP? Sí, miren acá, mínimo el laminar, este receso pleural posterior, mínimo, acá vemos algo, mínimo, miren dónde está acá el tromboembolismo, donde afecta a este sector, y puede haber derrame pleural también, sí señor. Bien, pasamos al mediastino. El mediastino, para ordenarse, este grupo que estudia las patologías tímicas, ¿no es cierto?, dividió al mediastino en sector prevascular, visceral y paravisceral, para localizar las patologías y qué estructura tenemos en esos espacios. Toda esta patología, pero no vamos a ver todo. Les nombro más o menos cómo lo clasifica en esos espacios prevascular, visceral, paravertebral, y después a las características, si es sólido, quístico o graso. Es largo, no vamos a ver todo.
A veces tienen que tener en cuenta la masa mediastínica de la parte anterosuperior, la mnemotécnica, la 5T, le llaman la 5T, el timo, el tiroides, la aorta torácica, el linfoma terrible que le llaman y el teratoma o tumores celas germinales. Por eso se llama 5T, para tener en cuenta estas patologías. Presente, ¿viste? Bien fresca para decir, es esto, 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 y ahí no le vamos a errar. Bien. Mediastino anterior, el compartimento prevascular, como dijimos, toda esta patología, pero ¿cómo nos basamos? En este esquemita, en la tomografía, ¿cómo nos representamos? En este color violeta. Ahí vamos a ir a buscar patologías. Nos ubicamos en ese espacio. Como vimos, las distintas patologías que tenemos allá arriba enumeradas. En un corte axial, miren cómo ven, en este espacio. Prevascular. No confundir con el niño, la parte anterosuperior del mediastino. Su sistema inmunológico madura, ¿no es cierto?, a medida que va creciendo el niño, y sufre luego una involución fisiológica. En esta instancia va a ser reemplazado por grasa. En esta radiografía tórax frente. Suele tener bordes lisos y permanece visible en la radiografía de tórax hasta los 3 años. El signo de la vela típica, o signo de la vela del barco, por eso ponemos esta forma. Esto es normal, ¿se ve? Sí, se suele ver hasta los 3 años aproximadamente, pero no asociarlo con patología, ¿Ah? Es uno de los signos. Muy bien, ven acá el ejemplo, la tomografía, normal, ¿no es cierto? En forma cuadrilátera, los bordes son lisos, convexos. Luego, involuciona y toma esta forma triangular. Esto es normal, Vamos, normal, y aquí también normal. En la parte anterior, como recuerdan, hoy habíamos visto que está compuesto fundamentalmente por grasas. El timo ha evolucionado, hay grasas y estructura linfática, como hoy dijeron, muy bien. Tomografía de tórax, corte alto a nivel del callado de la aorta, vena cava superior, tráquea, esófago. En el espacio anterior o prevascular, esta estructura. ¿Cómo la definimos? Miren los contornos, esta es la pleura. Y está ahí, perfecto, son regulares, lisos. Hasta aquí llega. ¿Realzó el contraste esta lesión aquí o no? No, ¿Cómo? que no realzó el contraste. No realzó. Muy bien. ¿Qué densidad tienen para ustedes? ¿Es parecida a esto? ¿Parecida a esto? ¿O es parecido a esto? A ver quién me dice más o menos. La tengo líquido, sangre, contraste, perfecto. ¿Y esto? ¿Tiene densidad? Tejidos blandos. Tejido blando, sí, pero como no toma contraste... ¿Densidad de agua, doctor, puede ser? Sí, densidad de agua. ¿Por qué te lo señalé aquí? Obviamente, no tenés la serie sin contraste. Pero aquí podemos decir, acá está la médula espinal, y esto que es líquido, que está rodeando, que es líquido cefalorraquídeo. ¿Tiene esta densidad? Lo mismo, densidad líquido, densidad de agua. ¿Sí o no? Si no toma el contraste, ¿no es cierto? Es homogéneo. Le llamamos quiste, corresponde a un quiste. Tímico en este caso, ¿no está? Por la región. ¿Se entendió? Sí, doc. Comparen, yo le voy a ir señalando, miren, estructuras vecinas que le pueden dar ayuda, enlaces, imágenes. Bien. Doctor, lo correcto sería tomar como líquido y no como agua, porque si bien no sabemos Líquido. qué tipo de líquido es. Sí, exactamente. Densidad, líquido. Sí, señora. Perfecto, así es, ¿sabes? Sí, señora. Sí, sí. Señorita. Así. Señorita, bueno, no te enojes.
¿Está bien? Vamos con los tumores típicos en esa región anterior y superior. En el adulto predominan los en relación al timo, en primera medida, siempre pensar. En cambio, en los niños, al linfoma. Y después se invierte, ¿viste? Se invierte tanto en el adulto como en el niño. Bien, los tumores típicos es la lesión neoplasia primaria más común del timo y del mediastino anterosuperior en los pacientes de mediana edad. Aquí juegan las edades también, ¿estamos? ¿Y cómo observamos? En la radiografía tórax vamos a observar un ensanchamiento del mediastino superior en el frente. Ah, tengo el perfil el lateral, perfecto. ¿Dónde está? La parte superior. ¿Acá? Y anterior, porque está próximo, al esternón. La columna acá está alejada. Opacidad, ¿no es cierto? Ensanchamiento del mediastino, podemos decir directamente ensanchamiento porque tiene igual densidad. Está bien definida, ¿por qué? Porque los contornos son bastante definidos y lisos. Y se lateraliza un poquito hacia el lado derecho. Vemos esta masa, podemos decir, o esta opacidad directamente. Obviamente nos vamos a valer de qué? De la tomografía, con contraste siempre, para hablar la estructura del mediastino siempre con contraste, y ver el espacio que está ocupando aquí, anterior y a la derecha, una masa, heterogénea con densidad de partes blandas, hay zonas hipovasculares de menor, es decir, zonas hipodensas, otras con densidad de parte blanda que lo comparamos con el núcleo, y los contornos son regulares pero algo lobulados y ocupan el espacio prevascular. Obviamente podemos hacer punciones, ¿no es cierto?, para obtener muestras y analizar, obviamente porque está en contacto con la pared, podemos introducir una aguja y obtener material. Sí, pero ya pensamos qué puede llegar a pasar. O sea, qué puede corresponder. Bien. Con respecto a los linfomas en el mediastino, esto es mediastino ensanchado. Obviamente después vamos a mirar la tomografía. Siempre van a corresponder en relación a la densidad de tejidos blandos. Nos va a dar información si hay áreas líquidas, ¿no es cierto?, o quiste, o calcio también, que nos van a sospechar. Ven esta estructura aquí arriba, mediastino superior, ensanchado y de bordes regulares, lisos. Nada más, esa es la descripción, Radiografía tórax frente con mediastino ensanchado del mediastino superior ensanchado. Nada más. Y los contornos son regulares lisos. Obviamente van a pedir la tomografía con contraste, ¿no es cierto? Vemos aquí aorta, porción ascendente y la porción descendente. Tróncula pulmonar, ven aquí la rama derecha, el bronquio derecho, fuente y el izquierdo. Aquí tengo parte del esófago. Y la gran masa. ¿Ven el contorno aquí? Liso regular, que corresponde a esto. Y el derecho, aquí, corresponde a esto. ¿Qué densidad tiene? De tejidos, de partes blandas. ¿Hay perfusión en esa lesión, en esta masa? Sí, vemos estructuras vasculares internas, el contraste que está vascularizando esta. Hubo perfusión en esta zona y áreas líquidas, corresponden a líquida, ¿por qué? Porque tienes menor la densidad con respecto a los tejidos blandos, obviamente la estructura vascular. Y hay derrame pleural también. ¿Se entiende? Y ocupa el espacio prevascular, es decir, por delante de los grandes vasos. ¿Se entiende, chicos? Sí, Doc. Sí, Doc. Bien. Vamos a las otras lesiones. Siempre la tomografía para el mediastino, voy repitiendo, siempre la tomografía, vamos a los tumores mediastínicos, siempre vamos a hablar de mediastino ensanchado, ensanchamiento del mediastino, sobre todo predomina aquí en este contorno izquierdo. Miren, van a pedir con contraste, obviamente, Miren cómo desplaza
Es decir, la lesión, la masa, ocupa el mediastino superior y anterior a la izquierda. Vemos densidad de parte blanda, tejido de parte blanda, estructura vascular y a veces calcio un poco también, y estructuras de menor densidad, que puede ser líquidas, áreas líquidas. Miren el corte coronal, miren la estructura vascular. La lesión está por delante de ese espacio, en esta relación. Si hay calcio, piensen en los teratomas. Grandes masas son grandes volúmenes. Bien. Pasamos al mediastino medio, al compartimento medio o visceral. El esquema lo está señalando y con esto que está en azul o celeste. Aquí en un corte axial. A esta estructura, a este compartimento nos vamos a referir. Y sobre todo en relación a los ilios, el signo del ocultamiento iliar te dice cuando hay una masa que provoca el ocultamiento del ilio es mediastínico. ¿Y cuáles son las patologías? Pensamos en las estructuras ganglionarias y adenopatía. Comparen un ilio de un lado con respecto al otro, borra este contorno, ¿no es cierto? Y los contornos son lobulados. Radiopacos, a nivel iliar o parailiar, como quieran llamarlo. Opacidad. Obviamente, no se corresponde al anterior, pero representa lo mismo con respecto al otro lado. Vemos aquí, signo de ocultamiento iliar, una opacidad iliar parailiar, de contorno bien definido, pero algo lobulado, en relación al contralateral. Ven en la tomografía contrastada, en la tráquea, aorta ascendente, prácticamente esto es ventana aortopulmonar, aorta descendente, vena cava, pero esto es todo realce, de estructura de parte blanda. Parte blanda, nos vamos a decir, puede corresponder a un linfoma, puede corresponder a otra lesión maligna, pero ya acá tenemos que realizar otras intervenciones para tomar muestra y analizar a qué corresponde. Muy bien, ahí le dice la palabra, están las lesiones congénitas. Vemos a nivel del mediastino superior en esta radiografía con este diagrama tomográfico, ¿no es cierto?, que se le hace un rastreo antes de administrar la sustancia de contraste. Vemos un ensanchamiento del mediastino superior a predominio derecho. El contorno es liso y regular. En el estudio tomográfico se le administró la sustancia de contraste. Este contorno que estamos viendo aquí corresponde a esta lesión o a esta masa, que no toma el contraste. ¿Y qué densidad tiene? Líquida. Líquida, porque no tomó el contraste. ¿Está? Y comparen, miren, si es músculo pareció parte blanda, no, es pareció la grasa, no. Entonces, a densidad líquida. Muy bien. Y le ponemos quiste broncogénico, o lesión quística, ¿está? Es la más común entre las causas congénitas. Y esta es una imagen que siempre la van a ver, ¿viste? Se le pongo ya el título, pero acá sí hay un ensanchamiento acá, o relación índice torácico aumentado, a predominio del arco inferior derecho, es liso, pero aquí no llama la atención para nada en el perfil. La parte posterior se mantiene normal, la parte anterior también. ¿Nos quedamos ahí? No, vamos a pedir algo más avanzado para ver los tres espacios. Hacemos una tomografía, los cortes axiales, contraste, y qué densidad tienen. Pueden comparar las cavidades cardíacas con esta lesión del lado derecho. ¿Toma contacto con el corazón? ¿Sí o no? ¿Toma contacto? Sí, toma contacto. Pero miren acá, hay un pequeño espacio que puede ser pequeño espacio, muy finito. Usted me va a decir, hay aire, sí, pero a veces se confunde, ¿no es cierto?, con esta densidad que es grasita. Acuérdense que el pericardio está rodeado un poquito de grasa, y esto corresponde a un quiste pericárdico.
porque tiene densidad líquida y no toma el contraste, es decir, está por fuera de las cavidades cardíacas, ¿no? Corresponde a un quiste pericardial. De densidad líquida, los contornos son bien lisos, nítidos y regulares. Muy bien, y por último el intestino posterior. ¿Ah? O el compartimiento paravertebral, que tenemos también todas estas patologías. Ahí lo muestra bien en amarillo, en este corte sagital. ¿Eh? Y mejor van a identificar en este corte axial, en estas regiones. ¿Y cuáles van a ser las más frecuentes? Por ejemplo, el schwannoma, es decir, los tumores de las vainas nerviosas. ¿Eh? Recuerden esta disposición. Los bordes son lisos y tienen una densidad de partes blandas, ¿eh? Pero los contornos son lisos. Recuerden, tenemos la cadena simpática. Aquí se desprenden o permiten el paso a través de los forámenes, los nervios raquídeos. ¿Eh? Aquí podemos tener uno. Podemos sospechar que puede venir o del plexo simpático, ¿no es cierto?, de las raíces nerviosas de los nervios raquídeos, esta densidad de parte blanda. Obviamente vamos a hacer una resonancia y corroborar. ¿Eh? Corroborar. Pero ya no estamos sospechando caso de lesiones benignas. Pero la más frecuente, la que van a ver generalmente en las guardias, son la patología esofágica, la hernia de hiato. Por deslizamiento es la más frecuente. Y vemos ejemplo. Radiografía tórax. Se lo pongo para que entiendan esta palabrita. ¿Y qué le llama la atención en el frente de tórax? ¿Alguien que me diga? Una opacidad que pareciera estar por sobre el corazón. Por sobre. Vos mirá el frente y mirá el perfil. Analicen. Por Claro, por detrás, eso, viendo de frente parece que está sobre, pero Ajá. si ¿Y el miras perfil? por en perfil, detrás. sí, por detrás. ¿Qué? Por detrás. Muy bien. Entonces vos sumás las dos cosas, ¿eh? ¿Vamos? Acordate. En el frente se superpone. El perfil te va a decir anterior o posterior, o delante o detrás. Acabo que está diciendo que detrás del área cardíaca, ¿qué hay? Detrás del corazón o área cardíaca, ¿qué hay? ¿Qué te llama la atención? Está parado, mirá. O sentado. A ver, alguien que sepa identificar algo que le llame la atención. Estamos en el mediastino, ¿eh? Y si viene el perfil, se va un poquito hacia el mediastino posterior. ¿Esto qué es? Mire, esto. Sí, decime. Le consulto, ¿no hay una lesión cavitaria en la porción retroesternal? Sí, pero no vamos a decir cavidad. Vamos a usar otro término. ¿Qué otro? Cuando dijiste cavidad, ¿por qué dijiste cavidad? A ver. Bueno, no sé, me parece, digamos, que en la porción retroesternal hay como una forma de mitad de un círculo, digamos, que en su centro es radiolúcido, y como que abajo también sigue como un borde que es radiopaco. Pero Acá. no sé, sí, eso. Exacto. ¿Esto qué es para vos? Y no sé, ahí tendría que haber el espacio, tipo, no tendría que haber nada ahí. Ah, dijiste bien. Radiolúcido y radiopaco. Sí, ¿Y esto qué te marca? un Si es borde. radiolúcido, si es radiolúcido, ¿qué es? Dijiste cavidad, pero no es Una lesión cavidad. cavitaria. Es una pseudocavidad, podemos decir, porque acá hay Sí, un nivel. Hay un nivel. ¿Puede ser el nivel hidroaéreo? Hay un nivel hidroaéreo. Eso es lo que vos vas a razonar en tu cabecita. Nivel, esta línea horizontal. Está sentado o parado, por eso sedestación. Aire. Menor densidad, el aire va hacia arriba, en esa posición. Y la opacidad,
que corresponde a líquido. En este caso, acordate que está por detrás del área cardíaca, ¿eh? Persona anciana o anciana, una mujer, va a tener reflujo, regurgitación, ¿no es cierto? Generalmente postprandial, ¿no es cierto? Que no puede acostarse porque se le viene la sensación de algo que se le viene la comida, sensación de ahogo, ¿no es cierto? ¿Y qué podemos decir? Si te da todos esos síntomas, ¿qué podemos sospechar o qué otro estudio podemos pedir, mejor dicho? Si está en condiciones, está lúcido, ¿no es cierto? Le damos un poquito de líquido pensando que puede ser ¿qué? Pensando que puede ser qué órgano allí, ahí atrás del corazón. ¿El esófago? Sí, va a estar en relación al esófago, ¿cierto? Como vimos, patología más frecuente en los ancianos, sobre todo pensamos en una hernia por deslizamiento. Pedimos, ¿qué podemos pedir? ¿Una tomografía? Por ejemplo, ante la tomografía, mirá, ¿vemos el diafragma izquierdo? ¿El hemidiafragma? Sí. ¿El derecho? Perfecto. Opaco acá, corresponde al hígado. En el frente, ¿vemos la cámara gástrica? ¿Por debajo del diafragma izquierdo? ¿No? No. ¿Y en el lateral vemos la cámara gástrica? Tampoco. Tampoco. ¿Esto qué es? Hígado, Doc. Ah, mirá bien lo que te estoy señalando, mirá. ¿Qué El densidad colon puede tiene? ser. El colon, Eso, doctor. colon. Exacto, colon. Muy bien, colon por las austras y que contiene densidad que el aire. Densidad aire, el intestino tiene densidad aire. Colon, por las austras, normal. No está. ¿Y dónde se fue la cámara gástrica? ¿Y puede ser la cavidad esa que estamos viendo por detrás del corazón? Sí, señorita. Sí, señorita, se fue al tórax, a la cavidad torácica. A través del hiato esofágico, pensamos, ¿no es cierto? Se deslizó. Lo más frecuente estamos hablando. Y se fue ahí a alojar parte del estómago. Entonces, ¿qué pedimos nosotros para corroborar si es dicho órgano? Pedimos un estudio radiográfico contrastado, una seriada. Esófago gastrodenal. Le damos el bario, que tome un poquito a la señora y vemos toda la parte terminal del esófago, cardias, y vemos esto, todo el estómago que se deslizó. Esto correspondería al hiato diafragmático del esófago, ¿cierto? Que se desliza parte del estómago a la cavidad torácica. ¿Se entiende o no? Sí, Ahí confirman lo que está bien radiográficamente antes de someterla a una tomografía. Obviamente, si en ese servicio tienen todas estas herramientas, vamos de lo menos el daño que le podemos hacer, no lo vamos a someter a una tomografía, pero si no tenemos contrastado, bueno, vamos a hacer la tomografía nomás, no nos queda otra. Doc, Sí, en este caso la radiografía, que en la parte, digamos, periférica del pulmón están todo como medio opacas. Bueno, están más opacas, ¿no? Que las otras porciones. ¿Eso se debe también hasta al pasaje del estómago hacia arriba? ¿esto decís vos? Sí, las porciones periféricas de todo el pulmón, digamos, están como más radiopacas. Esto decís vos, acá mirá, Sí. esto se superpone en la escápula. Sí, digamos, todo eso. ¿Eso Esto es se normal? superpone en la escápula porque no va a poder separar mucho. Todo Ah. esto acá puede ser puede ser que tenga una cardiomegalia, sí, por la edad y por la paciente, porque ya es añosa, ¿entendés o no? Seguramente sí, pero nos llama la atención este nivel, ¿eh? No está la cámara gástrica, no veo la cámara gástrica, veo este nivel, seguramente, pum, se fue para arriba, están paradas, semisentadas, hay un nivel, me está marcando el aire arriba y hay líquido abajo. ¿Qué puedo pensar? Rápido, el estómago, parte del estómago, ¿está? Esa es Sí. las relaciones que tienen que tener con los órganos y los métodos.
Obviamente pensamos, vamos a dar un poquito de contraste, y bueno, ahí confirmamos o no. Si hay duda, obviamente vamos a pedir la tomografía. ¿Cómo lo podemos ver en la tomografía? Miren, ¿se hizo con contraste? Sí. Miren, por detrás del área cardíaca, vemos esta estructura grande. No es el esófago chiquitito que veíamos, ¿eh? Ven que esto ocupa espacio, tiene pared, hay líquido y hay aire. Aquí está la aorta. En distintos cortes, ¿eh? En distintos cortes. Esto es tórax. Tórax. Miren un poquito más abajo del tórax, ya en la transición tóraco-abdominal. Hígado, bazo. Miren el estómago, cómo se desliza a través del hiato diafragmático, esofágico en este caso, ¿eh? Cómo se va metiendo. Todo esto es contraste oral, ¿eh? Sustancia de contraste oral. Si yo hago en este trazo, en este corte parasagital, me voy hacia un lado hacia el otro, miren, por delante el corazón, por detrás la aorta torácica. Esto es el diafragma, de adelante hacia atrás. Entre el área cardíaca y la aorta, esto se está deslizando que es parte del estómago. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Corte, este corte parasagital izquierdo lo vemos aquí. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Doc. Sí, Doc. Bien. Esa es la hernia por deslizamiento. Y ya estoy terminando, falta poquito. ¿Qué otra densidad podemos observar en el mediastino? Ya vimos todas las patologías. A ver, alguien que me diga. A ver, ¿quién me puede describir acá? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estudio es? Una tomografía. ¿De? No, pulmonar. Primero, exacto, ahí está, vamos a ir sumando un poquito. Tomografía de tórax. Ventana Ahí sería la Ventana ventana pulmonar. 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 Muy bien, ventana pulmonar. ¿Qué corte está, qué vista o corte estamos viendo aquí? ¿Qué señalo? Axial. Axial. ¿Y esto? Frente. Frente o coronal. Perfecto. Después, asocien ustedes a qué nivel está pasando, se van a dar cuenta, ¿no es cierto? Tráquea, por ejemplo, está acá. ¿Qué le llama la atención? ¿Es normal? ¿Sí o no? ¿Que hay aire en el mediastino? Exacto, entonces no es normal. Y ya me dijo el compañero que hay aire en el mediastino. Acá lo pueden enseñar. Mirá la pleura que bien que se ve mediastínica. Está finita, delgada. Mirá la otra pleura del otro lado. Perfecto, ¿eh? ¿Sí o no? Esto es tráquea con densidad de aire. Y esto es la luz de quién El esófago. tiene aire, densidad aire. ¿Y esto? ¿Cómo dijiste? Aire. Aire en el mediastino. Entonces le damos el nombre neumomediastino. ¿Y dónde más hay aire para vos? A ver si mira un poquito más. Si me puede decir. Por fuera de la cavidad. Exacto. ¿Dónde? La zona axilar, más o menos. ¿Puede ser? Exacto. ¿Y zona axilar? Sí, porque está acá alto. Pero ¿cómo llamamos a esto el conjunto de esta estructura? Sí, axilar. ¿Y dónde? ¿Cómo llamamos el conjunto de esta estructura? Neumomediastino, dijiste bien de acá. Corresponde a estructuras de la pared. Tengo aire en la pared, vamos a decir, del tórax. Si queremos ser más específicos, aquí, entre los músculos de la pared, los intercostales, podemos decir, acá tenemos el serrato, ¿no es cierto? Los pectorales, está arriba el pectoral menor. ¿Está o no? Hay aire, como dijeron, en la pared. O sea, lo configura el enfisema subcutáneo, aunque no veamos aquí, lo podemos ver, pero corresponde a aire por fuera, como dijeron del mediastino. ¿Y dónde más hay aire? No se olviden de mirar todo lo que muestra la tomografía. Mirá, ¿dónde se va? Hacia el cuello. Exacto, ¿se entiende o no?
Va disecando el aire, busca espacio y se va extendiendo. Mediastino. Vemos acá algo. ¿Qué corresponde a esto? Miren, comparen. ¿Dónde está ubicado este aire? ¿En la cavidad pleural puede ser? Exacto. ¿Neumotórax tiene o no? Sí, un neumotórax pequeño, doctor. Pequeño. Muy bien. Sí, señores. Hay que saber todo, ¿eh? Hay que saber todito, aunque sea pequeño, pero hay que tenerlo en vista. ¿Por qué? Porque puede aumentar, empeorar, ¿no es cierto? Por lo menos tenemos que estar pensando que se puede aumentar, complicar y necesito tener un tubo a mano rápido y cerca, ¿eh? ¿Estamos? Doctor, Así una de- pregunta. ¿Sí? ¿El enfisema subcutáneo se produce por una cirugía previa? Puede ser. ¿Por qué Traumatismo, otra cosa se cirugía puede hacer? previa. ¿Eh? No, nada, gracias. Rotura de bulla, ¿eh? Todo puede ser. Iatrogenia, ¿eh? Colocación de catéteres para vía central, del cuello se va al tórax, ¿está o no? De la subclavia va al tórax, cuello y tejidos blandos, el aire entra de afuera, ¿está? Al lesionar alguna estructura, el aire busca espacio, ¿eh? Va a ir secando. Muy bien. ¿Y dónde más? A ver que me diga algo. Ahí te está fácil, ¿eh? Si ya identificaron anteriormente en la radiografía tórax, ¿qué estamos viendo? Alguien que me describa. ¿Qué le llama la atención? La Describime, radiolucidez aunque... que bordea el corazón, ¿Cómo? la pequeña, digamos, la radiolucidez que se puede observar que bordea el corazón, o sea, que Exacto. entró, Muy bien. Ahí te dice el título, pero yo le pongo el título, pero ustedes me sepan describir, como dijo la compañera, ¿sabes? La radiolucidez que contornea al corazón. Muy bien. Ese es un espacio. ¿Qué espacio es? entre el pericardio. Pericardio. Muy bien. Ve la densidad y la compara con el pulmón, densidad aire, ¿sí o no? Porque lo demás es densidad líquido. ¿Estamos? Perfecto. Creo que ya estamos. ¿Preguntas, dudas? ¿Entendieron? No, se entendió re bien. Muy buena Bueno, clase, Sí, doctor. entendió. Sí, se después entendió van a todo, doctor. completar, siempre van a completar con los teóricos, ¿saben? Siempre van a ir completando con los teóricos también. Ustedes no se pierdan, miren imágenes, miren los distintos ejemplos, pregunten también si hay dudas. ¿Están cansados? ¿Estamos, chicos? Sí, Doc, gracias. Sí, Doc, muchas No hay gracias. pregunta, Gracias, lo doctor. libero. Gracias.